Hola mis amigos, ¿cómo les va? Seguimos avanzando en nuestro camino cuaresmal con mucha fuerza, con mucha alegría, contando con la gracia de Dios, con la ayuda, ¿sí?, que el Señor nos proporciona. Y hoy vamos a hablar de una catequesis. Vamos a considerar un poco el catecismo de la Iglesia y lo que decía el Papa Benedicto XVI acerca de el ayuno en la Cuaresma. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene hacer ayuno en la Cuaresma? ¿Cómo se desencadena esta costumbre de hacer el ayuno ya desde el Antiguo Testamento? ¿Y cuál es el consejo que Jesús nos da a nosotros los cristianos para hacer un buen ayuno? ¿Y en qué nos ayuda ese ayuno? Primero vamos a considerar a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. En el número 2043, cuando se refiere el Catecismo de la Iglesia al cuarto precepto de ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, dice así: asegura los tiempos de ascesis y penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas, contribuyen a hacernos adquirir el dominio sobre nuestros impulsos y la libertad del corazón. Acá hay una cantidad de términos que tendríamos que aclarar un poquitito. Sabemos que la Iglesia, iluminada por la luz del Espíritu, como madre, como maestra que es, nos pone preceptos. El cuarto precepto, si repasamos un poco el catecismo de la primera comunión, el cuarto precepto es ayunar y guardar abstinencia de carne cuando lo manda la Iglesia. Es un precepto bastante antiguo que la Iglesia lo ha ido, la Iglesia lo ha ido actualizando, ¿sí? La Iglesia lo ha ido actualizando y nos va a hablar de eso después un documento del Papa Benedicto XVI de feliz memoria. ¿Para qué hacemos ayuno? ¿Sí? Asegura los tiempos de ascesis. La ascesis es todo el ejercicio que el cristiano hace, ¿sí?, para acercarse más a Dios, tratando de mortificar sus sentidos, vamos a decirlo así en términos generales, tratando de mortificar sus sentidos para poder elevar su espíritu. Por eso dice ascesis y penitencia. La penitencia es lo que contribuye al perdón de los pecados. Sabemos que el pecado se garantiza, el perdón del pecado, por el sacramento de la confesión, ¿sí? La finalidad del ayuno, en el caso del ayuno de la Cuaresma, es prepararnos para las fiestas litúrgicas que se acercan. O sea, este ayuno contribuye a adquirir el dominio sobre nuestros impulsos. O sea, ¿cuál es el impulso? El impulso es a saciar la concupiscencia, ¿sí? La concupiscencia es el apetito de la carne. La concupiscencia es el apetito de la carne, el apetito del espíritu también, ¿sí? Cuando el espíritu desea aquellas cosas que a lo mejor no debe desear, qué sé yo, podemos hablar de una curiosidad malsana, de una falta de dominio en la vista, ahí ya estaría un poco el cuerpo y el espíritu interactuando, ¿sí? O sea, habría que estudiar un poquitito más en profundidad, ¿no es cierto?, lo que es esto de la concupiscencia. Pero sabemos que el ser humano, sobre todo en su aspecto fisiológico, se siente inclinado a saciar apetitos. Se siente inclinado a saciar apetitos. ¿Que esto es malo? No, no es malo, ¿sí? Pero la razón, iluminada por la gracia, tiene que estar por encima de esto. Tiene que estar por encima de esto y tratar de mitigarlo. Bueno, el ayuno, ¿sí?, es un medio a través del cual se nos propone este ejercicio espiritual. Es decir, pensemos
¿sí? Cuando hoy dije, por ejemplo, enojarse, ¿sí? El ser humano, cuando se ve frustrado en su proyecto, cualquiera sea su proyecto, de algo que quiere realizar o con alguna persona que lo quiere realizar, entra en un estado de enojo. Entra en un estado de enojo. Ese estado de enojo es el apetito, la tendencia que tiene el espíritu humano, que interactúa, porque somos una unidad de alma y cuerpo, entonces interactúa con lo fisiológico. El enojo, ¿qué hace? Me hace subir la adrenalina, me hace, qué sé yo, vasoconstricción. Hay gente que por enojo le ha dado un infarto, ¿sí? Esperemos que no nos pase eso, pero hay mucha gente que le ha pasado eso, ¿sí? Justamente, entonces, la pregunta es esta: ¿es pecado el enojo? No, no es pecado enojarse, porque está en la naturaleza humana, aflora en la naturaleza humana, no es que uno lo busca. ¿El pecado cuál sería? Dar rienda suelta al enojo y no dominarlo, dar rienda suelta a la ira interna y no dominarla, pensando en que somos templo de Dios, que Dios está en nosotros, tratando de actuar con un espíritu apacible, siempre iluminado por la gracia, siempre iluminado por la gracia, porque no es un ejercicio voluntarioso, no es un ejercicio estoico como hacían los antiguos griegos, de dominar para alcanzar la tranquilidad del alma, como hacía Pirrón de Elis, por ejemplo, que se abstenía hacia la epogé, se abstenía del juicio, dominaba para alcanzar lo que yo llamaba la ataraxia, es decir, el dominio de las pasiones, la tranquilidad del alma, ¿sí? Pero ninguna referencia a la gracia, Nosotros tenemos que practicar esto, ¿sí? Pero desde un punto de vista cristiano, iluminados por la gracia de Dios. Siempre, no podemos prescindir nunca de la gracia de Dios, no podemos prescindir nunca de la ayuda de Dios, ¿sí? No podemos nunca prescindir de la ayuda de Dios. Si te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas, a que nos regales un like, un dedito para arriba, a que toques la campanita para enterarte cuando subimos nuevo contenido, y también que compartas el video con tus familiares, amigos y conocidos. De esa forma todos colaboramos en la obra de la evangelización y nos ayudas a todos un montón a crecer como iglesia, a crecer como comunidad. Y ahora seguimos con el tema que veníamos tratando. Vamos a ver entonces qué nos dice el benemérito Papa Benedicto XVI, qué gran hombre que fue Benedicto XVI, ¿sí? Dice: podemos preguntarnos qué valor y qué sentido tiene para nosotros los cristianos privarnos de algo que en sí mismo sería bueno. O sea, ¿es malo comer? No, no es malo comer. Pero dice privarnos de algo que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento, ¿sí? Ya las Sagradas Escrituras, y en toda la tradición cristiana, enseñan que para evitar el pecado, Dios le dice al hombre que debe abstenerse. Por ejemplo, en los orígenes, cuando Dios crea al hombre, le da una serie de mandatos, de libertades, ¿sí? El hacedor de nuestra libertad es Dios, y la libertad es total y absoluta y nosotros la manejamos, dice el libro del Eclesiástico, que hace el domingo pasado: pongo delante de ti el fuego y el agua, extiende tu mano de lo que quieras, ¿sí? O sea, la libertad está en la vida del hombre, la libertad no se pierde por el pecado, pero ya en las primeras páginas de la Sagrada Escritura nos encontramos que Dios le dice al hombre que se abstengan de consumir el fruto prohibido. En el libro del Génesis leemos textual, dice: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. El pecado y sus consecuencias
nos oprimen a todos. El ayuno se nos ofrece entonces como un medio para recuperar la amistad con Dios, para recuperar la amistad con el Señor. Por eso que el ayuno purifica de los pecados. El ayuno purifica de los pecados. Es lo que hizo Esdras. Cuando vuelve, el pueblo de Israel, cuando vuelve del exilio, vuelve a la tierra prometida, Esdras propone para humillarse delante de Dios un ayuno. Dice, y el poderoso escuchó la oración y aseguró su favor y su protección. También lo mismo hicieron los ninivitas, cuando Jonás se les presentó anunciándoles que Nínive iba a ser destruida por los graves pecados que allí se cometían. Entonces el rey de Nínive dice, hagamos un ayuno, a ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos, También en esa ocasión Dios vio sus obras y perdonó al hombre. Dios vio sus obras y perdonó al hombre. Jesús profundiza el tema del ayuno y lo saca de lo que es un rito externo, sino que lo pone todo en la interioridad. Acuérdense, el miércoles de ceniza, cuando hagas ayuno, retírate a tu habitación, perfuma tu rostro, así que no se note el ayuno, que solamente lo vea el Padre que está en el cielo, y el Padre que está en el cielo te recompensará. Por eso que Jesús nos dice que el verdadero ayuno consiste más bien en cumplir la voluntad del Padre Celestial, hacer lo que a Dios le agrada. Y muchas veces hacer lo que a Dios le agrada no es hacer lo que nos agrada a nosotros, entonces se forma este conflicto entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Entonces, de vuelta, iluminados por la gracia, porque repito, no es un ejercicio de fuerza mayor, sino que iluminados por la gracia tenemos que pedirle a Dios que nos haga descubrir su voluntad. Y muchas veces para descubrir la voluntad de Dios tenemos que abstenernos, no solo de comida, sino de muchas cosas que no nos acercan a Dios. Entonces el ayuno acá en el Nuevo Testamento adquiere un sentido más profundo. Bien, esta es la catequesis breve y concisa sobre el tema del ayuno en el tiempo de Cuaresma. Nos estaremos viendo para la próxima, si Dios quiere.